Se van a ubicar, por favor, en su libro, en la página 138. 138. Tocamos ya un tema de literatura, tal cual. Y para ingresar en este tema, nosotros debemos ver un tipo de introducción hacia eso, para que se ubiquen un poquito en la historia de la literatura. Algo súper mínimo, un repaso. Entonces, lo que voy a querer, por favor, es que usted copie en su cuaderno el cuadrito que le voy a presentar. Espérenme un momentito. Y le voy a ir diciendo que haga acotaciones o usted sigue escribiendo lo que yo le voy diciendo, ¿correcto? Entonces, ya, ahorita les comparto. ¿Me confirma, por favor, Emilia, si es que ya puedes ver lo que estoy compartiendo? Sí. Ya. Sí, ya se puede ver. Gracias. Si es que en algún caso algún compañero suyo le pide que yo le deje ingresar, me escribe al chat, no me interrumpe. Le digo que estoy teniendo mucho cuidado con las personas que ingresan. Ok, entonces empezamos. La literatura del Ecuador se puede dividir de bastantes formas. Depende muchísimo del escritor o del historiador. Pero yo he decidido tener las bases en esta división, en estas etapas de la literatura, porque se apegan bastante a la historia del Ecuador, entonces nos va a facilitar poder entender estos cambios que se dieron, los avances y la evolución de la literatura. Ayúdame, por favor, Estefanía, ¿cuáles son las etapas de la literatura? No me acuerdo, Licen. Ya vamos, están aquí en la pantalla, las estamos repasando. Las primeras, Sí. leo. La precolonial, colonial, independentista, republicana y contemporánea. Ya, gracias. Usted sabrá que la República del Ecuador se conformó hasta 1830. Desde ahí es que se llama Ecuador. Entonces, las etapas anteriores se ubican solamente por el lugar donde se dieron. Es decir, antes no era literatura ecuatoriana, sino que se ubican en este grupo porque fueron realizadas en toda la región que ahora se conoce como Ecuador. Entonces, la etapa precolonial es aquella que comprende antes de la llegada de los españoles. Todo tipo de literatura que se realizó antes no tiene evidencias físicas y puede ser por dos razones. Por favor, vayan todo lo que le digo añadiendo a este cuadro. Puede ser porque no tenían un sistema de escritura como tal fijo para expresar sus ideas, o porque si es que lo tenían, lo destruyeron los españoles. Entonces no hay una evidencia escrita. Pero lo que sí hay es la información que se ha transmitido de generación en generación, que son los ritos, los cánticos y las ceremonias. En la cultura maya, lo que corresponde a la parte de México, sí hay evidencia de ellos, que es el Popol Vuh, uno de los más conocidos, pero aquí en la parte de los incas, lo que es Ecuador, no. Con la llegada de los españoles nos sometemos al yugo de ellos, a su poder, y pasamos así unos 4 siglos sometidos totalmente a su poder. Entonces, en estos siglos aprendemos a leer, a escribir, pero ojo, no todos porque hay prioridades. Se realiza una pirámide de castas, donde arriba están los sacerdotes, los españoles, y hasta abajo están nuestros indígenas que no tenían ningún tipo de derechos, entre ellos los de leer, escribir. Entonces eran analfabetos, pero como usted sabe, los españoles se mezclaron con los indígenas, se generaron los mestizos, los criollos, y ellos de alguna manera, al pasar del tiempo, tuvieron ya la ventaja de educarse. Entre ellos un conocido cacique Jacinto Coyahuaso, uno de los escritores que sobresalen en esta época. Por favor, todos los nombres que yo le diga, usted me va a consultar 1 o 2 obras importantes. Nada más, solo obras. Entonces, el primero, Jacinto Coyahuaso, en lo que es el poema épico,
Juan Bautista Aguirre en lo que es lírica, y es bastante religioso, porque como le digo, en esta etapa estuvimos tan sometidos incluso a nivel religioso que no se podía o era muy difícil escribir sobre otra cosa que no sea religión y cosas para alabar a los españoles, porque si alguien escribía en contra, podía ser asesinado. Ahora bien, el tiempo sigue pasando, eso un poco se frena, cesa, y aparece Eugenio Espejo. Él estaba en contra de este sistema de castas, de la división enorme que había entre clases sociales, y escribe sobre eso, precisamente sobre la injusticia que él puede ver ante sus ojos. Es uno de los primeros periodistas del Ecuador. La etapa independentista. Entonces, cuando ya nos cansamos de estar bajo el poder español, pues queremos liberarnos, y no solo Ecuador, sino toda Latinoamérica. Entonces buscamos la independencia y se conforma la Gran Colombia. Este sistema, para poder conformar algo, la Gran Colombia en este caso, y salir del poder español, ¿cómo crees, Doménica, que se logró esto? Con los escritos de los independentistas, Ya, pero tú, eso estoy preguntando fuera de la literatura, ¿cómo crees que se logró la independencia de los españoles? ¿Cómo nos liberamos de ellos? con las luchas que hubo, como la del 10 de agosto, Muy bien, muy la bien. batalla de Pichincha. Ya, correcto. Entonces, este tipo de batallas, de luchas, de enfrentamientos, de rebeliones, hace no solo que nos liberemos de ellos, sino que en nuestra mente cambie la ideología y tengamos la base de, estamos hablando de héroes, estamos hablando de hazañas, estamos hablando de rebeliones, hay que escribir sobre esto. Entonces, la temática principal en esta etapa independentista es precisamente esa, la de las guerras, las hazañas, los héroes. Y uno de los escritores más conocidos es José Joaquín de Olmedo, guayaquileño. Por favor, escríbame las obras que hizo él. Una o dos. Ya, este periodo independentista es uno de los más cortos, porque una vez lograda la independencia de nosotros, fuera del poder español, conformamos la Gran Colombia en 1820 y algo, se empieza también los problemas internos, es decir, ¿y ahora cuál va a ser la capital de la Gran Colombia? ¿Será Quito? No. ¿Debe ser Caracas? No. ¿Debe ser Lima? Entonces existen este tipo de problemas de ahora, ¿dónde va a ser el centro político de la Gran Colombia? Y toda esta lucha lleva a que se separen y se conformen las repúblicas. Ahí viene ya, para mí, la verdadera libertad, cuando se conforma la República del Ecuador en 1830. Entonces, mire, este periodo independentista duró un poquito menos de 10 años. Ahora sí, ya olvidadas las confrontaciones, las guerras, los problemas políticos, se busca una manera de huir de eso, y la literatura es la mejor manera. ¿Por qué? Porque empiezan a expresar sus sentimientos para huir de la realidad. Por eso aparece el romanticismo. Aquí, la época republicana es una de las más importantes para el Ecuador en general, no solo en literatura. Y es la más importante porque, uno, se conformó el país como tal. Dos, se genera la identidad cultural. O sea, soy ecuatoriano. Ahí es donde nace el soy ecuatoriano. ¿Qué es ser ecuatoriano? Ahí aparece en la época republicana. Como le digo, también en la literatura se cultivan muchísimos movimientos, entre ellos le he puesto aquí los 3 más importantes, pero hay más. Entonces, se cultivan muchísimas artes, empieza también el comercio internacional, entonces la república empieza bien. Entonces, ya, representantes del romanticismo, Dolores de Ventimiglia y Galindo, por favor vaya poniéndome la obrita, el poema de esta chica, de esta escritora. Juan León Mera, que también está guiado en el romanticismo y un poquito de realismo. Él en la novela, en la narrativa, Dolores en la poesía. Y Juan Montalvo ya un poco moderno y del realismo social. El modernismo se preocupó tanto
por la estética de sus poemas, es decir, hablan del romanticismo, sí, hablan de amor, sí, pero se preocupan muchísimo por la estética que tiene el poema, porque tenga el mismo número de sílabas, porque la rima sea perfecta. Entonces, el modernismo, teniendo estas bases súper estrictas, logran que sus canciones se conviertan en pasillos muy conocidos hasta ahora y que los cantó Julio Jaramillo, son del modernismo. Y el realismo social es ya el movimiento que vuelve a reaccionar, es decir, estábamos muy hundidos en los sentimientos, en la fantasía, que olvidamos por completo que hay una realidad. Entonces el realismo social se preocupa y vuelve sus ojos otra vez a la sociedad. Entonces, hay injusticias sociales, nunca desapareció, de hecho, las divisiones de clases, y voy a escribir sobre eso, y no me gusta. Entonces, el realismo social no solo es describir lo que veo, sino denunciar. Uno de los objetivos principales del realismo social es denunciar la injusticia social, y eso es muy importante. Del modernismo me olvidaba, la generación decapitada son representantes del modernismo. Por favor, ponga ahí cuáles son los 4 escritores de la generación decapitada. En el realismo social está un grupo muy conocido que se llama el Grupo de Guayaquil o la Generación del 30. Son 5 escritores. También me escribe, por favor, ahí quiénes son. Y ellos escribían basándose bastante en los problemas que tenía la sociedad, en las manifestaciones de los trabajadores, en los problemas, en la discriminación. Entonces, tuvieron bastante auge en ese momento porque además utilizaban un lenguaje muy, muy de pueblo, puede decirse. Entonces, si el quichua, el que habla quichua, el indígena, quería hablar como el español, tenía un cierto acento y lo tiene hasta ahora, de hecho. Entonces, su literatura consistía en escribir tal cual habla. No sé si alguna vez leyó Huasipungo, ahí no dice, el indio le interrogó, amo, sino que dice, amitu, carajú. Entonces, mire, escriben como hablan, y es una de las características súper fuertes del realismo social, el lenguaje que va acorde a lo que dicen. Jorge Icaza, también uno de los mayores representantes del realismo social, y uno que me faltó ahí, Luis Alfredo Martínez. Y ahora sí vamos con lo que nos atañe, que es la literatura contemporánea. Nosotros seguimos en la época republicana, o sea, en historia somos república hasta ahora, pero hay una situación que nos convierte ya en una literatura nueva, y es precisamente la aparición del vanguardismo. ¿Qué es el vanguardismo? Es un movimiento que busca renovar la literatura. Le cuento un poquito. A finales del siglo XX, más o menos en 1960, 1970, en Ecuador aparece un grupo que se conoce como los sánsicos. Este grupo, bueno, primero utiliza su nombre porque hace referencia a los sansas. Recuerde que eran esos habitantes de la Amazonía que cortaban las cabezas y les achicaban, y eso se conoce como sansa. Entonces hacen referencia a esto de cortar cabezas, los sánsicos. Vamos a cortar todo lo que conocemos de literatura. Se acabó la estética del modernismo, se acabó el sentimiento del romanticismo, se acabó todo lo que conocemos y empezamos de cero a escribir como queremos escribir. Una literatura más libre, más amplia, sin tabúes. Entonces, esto se conoce como vanguardismo y da paso a la literatura contemporánea. Se rompieron los esquemas anteriores, empezamos una nueva literatura en todo sentido, narrativo y lírico. No sé si usted ha visto los poemas de antes, que tienen una rima bonita, y los poemas de ahora, que incluso pueden llegar a tener una palabra en cada verso. Corre y sueña, mujer. Entonces cada uno escribe ahora como quiere, como siente. He ahí el vanguardismo, ya no hay reglas para escribir, como lo era, por ejemplo, el modernismo, que ya le digo que tenía muy estricta su estructura. Hay muchísimos representantes de la literatura contemporánea. Y ojo, no estoy diciendo que la denuncia social o el sentimentalismo desapareció, no, para nada, se mantiene. Pero esta libertad de escritura se llama vanguardismo, manteniendo aún pequeños rezagos del realismo, del naturalismo, de muchos movimientos que no se cultivaron en general aquí. Entonces, aquí tengo unos autores que les he puesto. Pablo Palacio,
Eliezer Cárdenas, Iván Oñate, Jorge Carrera Andrade y Gabriela Alemán. Hay muchísimos más. Entonces nos vamos a ubicar, por favor, en la página 138 y me va a ayudar con la lectura. Doménica, por favor. Literatura ecuatoriana contemporánea. La denominación de la literatura ecuatoriana contemporánea es demasiado amplia, pues implica inferir nombres de obras en los distintos géneros. Por eso es más adentro referirnos a nombres importantes de la literatura ecuatoriana contemporánea. Algunos de los narradores destacados se han hecho acreedores al premio Aurelio Espinosa Oli, como Iván Euges, Lucrecia Maldonado, Jorge Dávila Vázquez. Gracias. Del primero. Iván Egues, por favor, vaya subrayando, señalando todos los escritores que menciona en este texto, porque también son contemporáneos. Sigue, por favor, Ivana. Del primero, los relatos como los contenidos de cuentos portátiles o el triple salto pueden resultar sumamente atractivos para los lectores. El quiteño Abdón Uvidia, con títulos como Ciudad de Invierno o Bajo el mismo extraño cielo, colección de relatos, han reflexionado sobre la modernización de las ciudades. En páginas anteriores nombramos a Leonardo Valencia, guayaquileño, como un escritor que ha alcanzado reconocimiento internacional con el libro Flotante, entre otros. Javier Vascones es autor de varios libros. Su novela breve titulada El secreto puede resultar altamente perturbadora e inquietante. Es interesante también explorar novelas como Joaquín Capello y La piel del miedo. Gracias, Jardín Capello. En varios de estos. Gracias, Ivana. Siga, por favor, Hilton. En varios de estos libros, los narradores pasan del cuento moderno a la novela. Y si bien eligen escenarios diversos, la ciudad se impone como el espacio dominante de sus textos narrativos. Sigue. Otro escritor interesante es Santiago Páez, pues se trata de uno de los pioneros de la ciencia ficción en nuestro país. Títulos como Profundo en la Galaxia, La Reina Mora, Olvido o Pirata Viejo son atractivos para los lectores de diversas edades e interesantemente variados. Es también autor de novelas juveniles como El secreto de la Ocarina. Gracias. Francisco Proaño. Siga, Lisbeth. Francisco Proaño Arandi es un autor quiteño que ha publicado diversos libros en el género de la narrativa. Uno de los últimos y más inquietantes es El sabor de la condena. Vladimiro Rivas, que vive en México, cultiva el ensayo y el cuento. Visita íntima es un muy buen libro de su autoría. Se han escrito biografías noveladas o novelas históricas alrededor de hechos históricos que se recrean. Debe citarse el nombre de Diego Araujo Sánchez, catedrático universitario y crítico literario, autor de la obra Los nombres ocultos. Asimismo, Francisco Febres Cordero ha escrito la biografía novelada de Jacinto Gijón y Camaño, titulada El sabio ignorado. Gracias. Siga, por favor, Andrés. Yo no tengo libro, Lice. Anita. Denis. No, dicen ya. Bueno. A ver, Anita. Es que dicen, me perdí, no sé dónde estaba. Está en el cuarto párrafo de la página 139.
Donde dice narradores importantes. Sí. Narradores importantes son Gabriel Alemán, con libros de cuentos como Álbum de Familia y La Muerte Silva, un blues, que juegan con personajes del pasado y el presente, y Solange Rodríguez, con títulos altamente sugerentes, como Balas Perdidas o La Banda de los Extraños, de tonos poéticos notables. Sigue. Sigo. En el campo de la poesía se destacan nombres como Bruno Sáenz, Iván Carvajal, Alexis Naranjo, Aleida Quevedo. Como ensayistas se destacan autores como María Elena Barrera, Alejandro Moriano, Cristina Burnio Salazar. Gracias. A continuación, Ya, por favor, Jennifer. Rommel. Y se me perdió el libro, Licen. Karen. A continuación, un comentario del escritor Leonardo Valencia sobre la literatura ecuatoriana contemporánea. La Casa de la Cultura ha renovado la revista de letras del Ecuador en un formato impecable y está con un nuevo empuje de ediciones de calidad como la colección Letras Claves, donde recientemente salió la reedición de la novela La Razón y el Presagio de Francisco Proaño Arandi. También en la Casa de la Cultura de Loja fue publicada la novela Luis Alberto Bravo, El jardinero de los Rolling Stones, que junto con su anterior novela Hotel Bar Devlin, Random House 2013, está haciendo discretamente sin pretensiones uno de los proyectos más innovadores en la novelística ecuatoriana. Al margen de los circuitos literarios, Bravo tiene sus cuarteles de invierno en Bucay, pero es el menos provinciano de los jóvenes narradores. Valencia, 2016. Ya, gracias. No se olvide, por favor, de subrayar todos los autores que se nombraron aquí, que está de géneros variados, está del ensayo, narrativa lírica, y póngale, por favor, en la etapa de la literatura contemporánea. Les aumenta a la lista que yo le di. Ahora bien, le voy a repetir algo aclarándole. Cuando me refiero a que se rompieron las cadenas, por así decirlo, de una estética de literatura que se manejaba antes, no quiere decir que ahora en la actualidad se escriba como usted bien pueda pensarlo, como le salga, como dicen. Entonces, no, siempre hay que mantener un sentido de escritura pulcra, manejar sinónimos, antónimos, palabras que vayan de acuerdo a lo que se está escribiendo. Hay muchísimos poemas, no sé si usted ha visto que incluso manejan ya las malas palabras. Y eso no es precisamente literatura. Hay muchísimos poemas, muchísimas literaturas que no entran en este grupo de contemporánea porque una cosa es escribir de manera libre lo que yo pienso y hacerlo bien, y otra cosa muy diferente es escribir lo primerito que pienso, separado por versos y por comas donde no van. Es decir, hay que tener un cierto sentido al momento de escribir. Eso jóvenes, por favor, nosotros tenemos la próxima semana otro tema para continuar con la literatura contemporánea. Eso sería todo por esta clase. En esta ocasión, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ojo, el deber de esta semana es realizarme el taller de la página 141. Ese es el deber de esta semana. Página 141. Listo, ahora sí, ¿preguntas? ¿Todo claro? Listen. Dime. Todos los autores que subrayamos en el libro tenemos que poner en ese organizador que usted nos compartió. Ajá, en el organizador, en la parte de literatura contemporánea. Ahí es donde va la mayoría cantidad de autores. Listo. ¿Otra pregunta? Gracias. Listo, entonces jóvenes, eso sería todo conmigo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.